Lárgate de aquí. Tú no perteneces a primera clase, niña. Vanessa, la azafata blanca, dijo mientras el chasquido de la bofetada resonaba en la cabina de primera clase como un disparo. La cabeza de Yasmín Richardson, de 10 años, se ladeó violentamente mientras se oían jadeos por todo el avión. Su pequeña mano voló hacia su mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Sobre ella se encontraba una azafata, con las manos aún en alto y el rostro desfigurado por la rabia. El jugo rojo de arándano goteaba por su impoluto uniforme blanco como si fuera sangre. Un vaso de plástico volcado yacía en el suelo. Los labios de Yasmín temblaron. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro al comprender la realidad de lo que acababa de ocurrir. Una mujer adulta, una azafata, alguien que se suponía que debía protegerla, acababa de abofetearla. Los demás pasajeros se quedaron mirando en un silencio atónito. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros apartaron la mirada, incómodos testigos de algo que nunca debería suceder. 35.000 pies de altura. Pero lo que aquella azafata no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en exactamente 5 minutos su mundo entero se derrumbaría por culpa de la niña a la que acababa de abofetear. Su padre no era un loro preocupado cualquiera. Era alguien capaz de destruir la carrera profesional de Benice. Y estaba a punto de convertir un momento de violencia en un ajuste de cuentas que cambiaría toda una industria. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Porque lo que ocurrió en el vuelo 447 no se trató solo de una bofetada. Se trataba de algo mucho más oscuro, algo que se había estado gestando desde el momento en que Yasmín subió a ese avión. Si te opones a los prejuicios y al racismo, pulsa el botón de suscripción, escribe justicia en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Sin duda recibirás respuesta de Living Stories. Permítanme, pues, llevarlos de vuelta al lugar donde todo comenzó. Tan solo 2 horas antes, una dulce niña de 10 años había subido a un avión sola por primera vez, emocionada y nerviosa, aferrada a su conejito de peluche, completamente ajena a que el peor día de su vida estaba a punto de desarrollarse. Yasmín Richen estaba de pie en la puerta B-17 del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, con su pequeña mano agarrando la correa de su mochila. Con tan solo 10 años, estaba a punto de abordar su primer vuelo sola. Su mochila llevaba bordado su nombre, Yasmín, con hilo morado, un regalo de su abuela, la misma abuela a la que iba a visitar a Chicago. Yasmín era una alumna de 4º grado con excelentes calificaciones que pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros sobre animales y soñando con convertirse algún día en veterinaria. Llevaba 2 coletas abultadas en su cabello natural, decoradas con lazos de color rosa brillante que combinaban con su camiseta favorita de unicornio. Sobre ella, llevaba un cardigan rosa suave y abrazaba con fuerza al señor Happers, un querido conejito de peluche que la había acompañado desde que tenía 3 años. Alrededor de su cuello colgaba un cordón especial, de color amarillo brillante, con la inscripción menor no acompañado en letras grandes. Ella seguía revisándolo, asegurándose de que toda su información de contacto de emergencia seguía allí. El número de su padre, el número de su abuela, todo lo que pudiera necesitar. Estaba nerviosa, claro que estaba nerviosa, pero también estaba emocionada. Su padre, Marcus Richardson, tenía reuniones de negocios en Chicago y no podía volar con ella. Pero no quería que se perdiera las vacaciones de primavera con su abuela y su prima. Así que había tomado una decisión. Le compró un billete de primera clase en el vuelo 447 de Skyward Airlines. No porque quisiera malcriarla, sino porque creía que la primera clase significaba mejor servicio, más atención y más supervisión para su pequeña que volaba sola por primera vez. Pensaba que el dinero extra garantizaría la seguridad y la comodidad de su hija. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Durante la última semana, Yasmín había estado practicando ser valiente. De pie frente al espejo del baño, se decía a sí misma, ya eres mayorcita. Puedes hacerlo.
Su padre había repasado todo con ella. Cómo comunicarse con los auxiliares de vuelo, cómo usar el botón de llamada, qué hacer en caso de emergencia. Se lo había memorizado todo porque quería que él se sintiera orgulloso. Mientras el agente de la puerta de embarque anunciaba el embarque de primera clase, Yasmín respiró hondo, apretó un poco más fuerte al señor Happers y caminó por el pasillo de embarque. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y emoción. Ella lo estaba haciendo. Ella estaba siendo valiente. Al subir al avión, la recibió una azafata que estaba en la entrada. La mujer rondaba los 45 años y lucía un cabello rubio perfectamente peinado, recogido en un elegante moño. Su uniforme estaba impecable, pulcro y profesional. Su maquillaje era impecable y en su placa identificativa se leía, Vanessa, 20 años de servicio. El rostro de Vanessa lucía una cálida y acogedora sonrisa. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en Yasmín, algo cambió. La sonrisa no desapareció del todo, pero se congeló. Endurecida, su mirada recorrió el rostro de Yasmín, luego su cordón identificativo de menor no acompañada, después su mochila y de vuelta a la parte superior. Billete, dijo Vanessa. No es un hola, no es un bienvenido a bordo, solo un billete. La calidez que había en su voz segundos antes, al saludar al pasajero, antes de que Yasmín desapareciera por completo. Yasmín extendió su tarjeta de embarque con una sonrisa tímida. Hola señora, soy Yasmín. Voy a volar sola a ver a mi abuela. Vanessa tomó el boleto y lo miró fijamente. Luego volvió a mirarlo. Frunció el ceño. Le dio la vuelta como si estuviera comprobando algo. Luego miró a Yasmín con un escepticismo apenas disimulado. Asiento 3A. El tono de Vanessa denotaba incredulidad. ¿Clase primera? Sí, señora, dijo Yasmín, con una sonrisa que vaciló ligeramente. Mi papá me lo compró. Los labios de Vanessa se apretaron formando una fina línea. Murmuró algo entre dientes, algo que sonaba a cómo habían cambiado las cosas, y examinó la documentación de la menor no acompañada de Yasmín con la intensidad de un agente fronterizo que revisa un pasaporte sospechoso. Detrás de Yasmín, otros pasajeros de primera clase estaban embarcando y comenzaba a formarse una fila. Finalmente, Vanessa le devolvió los papeles a Yasmín, no se los entregó, sino que se los empujó, y dijo fríamente, el asiento 3A está ahí abajo, el de la ventana. Ni se ofreció a ayudarla con su bolso, ni una sonrisa de bienvenida, nada. Yasmín avanzó con cuidado por el pasillo, con la mochila rebotando contra sus hombros y el señor Happers bajo un brazo. Encontró el asiento 3A y tuvo dificultades para colocar su mochila en el compartimento superior. Era pesada y ella era pequeña. Se puso de puntillas intentando empujarlo hacia arriba, haciendo un gran esfuerzo con los brazos. Vanessa pasó justo a su lado sin ofrecerle ayuda. Pero entonces la familia que estaba detrás de Yasmín subió a bordo. Los Harford, una pareja blanca con 2 hijos, un niño y una niña, ambos de la edad de Yasmín. Y de repente, Vanessa se transformó. Bienvenidos a bordo. La voz de Vanessa era brillante, cálida y rebosante de amabilidad. Oh, déjame ayudarte con esas bolsas. Aquí, déjame que te lo traiga. Sin esfuerzo alguno, colocó su equipaje en los compartimentos superiores. Luego se inclinó hacia los niños con una amplia sonrisa. ¿Y cómo están ustedes dos hoy? ¿Emocionados por su viaje? ¿Les apetece un zumo? ¿De manzana o de naranja? Los niños de Hartford rieron entre dientes y dijeron, zumo de manzana. Vanessa prometió traerlo enseguida. Yasmín, que seguía forcejeando con su mochila en la fila de delante, finalmente logró meterla en la papelera con un último empujón. Se subió a su asiento junto a la ventana, respirando con dificultad por el esfuerzo, y colocó con cuidado al señor Happers en su regazo. No comprendía lo que acababa de suceder, pero lo sentía. La frialdad, la diferencia. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, oyó voces procedentes de la parte delantera del habitáculo.
Los asientos 1A y 1B, justo en la primera fila, estaban ocupados por una pareja de ancianos, George y Linda Patterson. Iban bien vestidos, del tipo de personas que parecían viajar en primera clase con regularidad. George Patterson se inclinó hacia su esposa, pero su voz resonó en la silenciosa cabaña. No sé por qué ahora dejan subir a cualquiera a primera clase. Los estándares han bajado muchísimo. Linda Patterson asintió, mirando de reojo a Yasmín. Sin duda, los tiempos han cambiado. No siempre para mejor. Yasmín los oyó. No entendía todo lo que querían decir, pero sabía que estaban hablando de ella. Sintió como sus mejillas se enrojecían por la vergüenza, y abrazó con más fuerza al señor Happers, hundiéndose aún más en su asiento. En el asiento 2C, justo al otro lado del pasillo de Yasmín, estaba sentado Richard Brennan, un ejecutivo de negocios con un traje caro, su computadora portátil ya abierta y su bolso de mano de cuero de diseño. Echó un vistazo a Yasmín, la miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado y murmuró algo lo suficientemente alto como para que se le oyera. Veo que ahora las cuotas de diversidad se extienden a las aerolíneas. Algunos pasajeros rieron entre dientes. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarse caer. Ella no sabía qué significaban las cuotas de diversidad, pero sabía que era cruel. Ella sabía que se trataba de ella. El único rostro amable que vio estaba en el asiento 4A, unas filas detrás de ella. Una mujer blanca de mediana edad llamada Patricia Ayes le dedicó a Yasmín una sonrisa cálida y alentadora. Pero ella no dijo nada. Ella no defendió a Yasmín. Ella simplemente sonrió y desvió la mirada. Yasmín se giró hacia la ventana, aferrando al señor Happers contra su pecho. Intentó concentrarse en la emoción de ver a su abuela. Intentó recordar las palabras de su padre aquella mañana. Lo harás genial, mi niña. Simplemente sé tú mismo, sé educado y, si necesitas algo, los auxiliares de vuelo están ahí para ayudarte. Pero mientras permanecía allí sentada, sintiendo las frías estrellas y escuchando los comentarios susurrados, un pensamiento seguía rondando su joven mente. ¿Por qué parecen tan enfadados porque estoy aquí? Ella no comprendía que lo que estaba experimentando tenía un nombre. Racismo. De ese tipo que no siempre grita ni lleva capucha. De ese tipo que se esconde tras sonrisas amables y uniformes profesionales. Del tipo que cree que ciertos espacios, como las cabinas de primera clase de los aviones, pertenecen a ciertas personas. Y una niña negra de 10 años no era una de ellas. En la zona de la cocina, Vanessa se preparaba para el despegue junto con otras 2 azafatas. Estaba Jessica, una mujer joven de unos 20 años, de rostro fresco y deseosa de complacer, y Robert, un hombre mayor de unos 50 años que llevaba volando casi tanto tiempo como Vanessa. Jessica miró con preocupación hacia el asiento de Yasmín. Esa niña es la menor no acompañada, ¿verdad? ¿Deberíamos ir a ver cómo está? Asegúrate de que esté cómoda. Vanessa apenas levantó la vista. Ella está bien. Tiene edad suficiente para quedarse quieto. Pero el protocolo dice que deberíamos. Jessica comenzó. Dije que está bien. Vanessa la interrumpió bruscamente. Tenemos pasajeros reales a los que atender. Robert asintió en señal de aprobación, apoyando en silencio todo aquello que Vanessa no decía en voz alta. Jessica se mordió el labio y no dijo nada más. Era demasiado nueva, demasiado joven para enfrentarse a alguien con 20 años de antigüedad. Y así, Yasmín se sentó sola en el asiento 3, una niña pequeña que intentaba ser valiente, completamente ajena a que las próximas 2 horas cambiarían su vida para siempre. Lo que Yasmín no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su padre, Marcus Richardson, no era solo un padre preocupado. Fue uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial estadounidense. Y la propia aerolínea en la que estaban sentados, prácticamente era suya. Pero antes de que os hablemos de Marcus, necesito que entendáis algo. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿tú o alguien que conoces ha sufrido alguna vez discriminación de este tipo?
Porque lo que le pasó a Yasmín sucede todos los días, de maneras grandes y pequeñas. Y es hora de que hablemos de ello. Y si quieres ver cómo se desarrolla esta historia, como el amor de un padre se convirtió en una fuerza de ajuste de cuentas, asegúrate de pulsar el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucede a continuación te mantendrá al borde de tu asiento. El avión estaba a punto de despegar. Y la pesadilla de Yasmín Richardson no había hecho más que empezar. Mientras Yasmín estaba sentada sola en el asiento 3A tratando de entender por qué la trataban de manera tan diferente, déjenme contarles sobre su padre. A 300 metros de distancia, en Chicago, Marcus Richardson se encontraba al frente de una sala de juntas con paredes de cristal en el piso 45 de un rascacielos del centro de la ciudad. A sus 38 años, era una figura llamativa, un hombre negro con un impecable traje azul marino hecho a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sus ojos inteligentes recorren los rostros de los 20 ejecutivos sentados alrededor de la enorme mesa de conferencias. Todos ellos esperaban sus próximas palabras. Las proyecciones trimestrales parecen sólidas, dijo Marcus, con una voz que denotaba una autoridad natural. Pero quiero ver un aumento del 15% en las inversiones del sector tecnológico para el tercer trimestre. Hagámoslo realidad. Sí, señor Richardson, respondieron casi al unísono. Un asistente entró en silencio, colocando documentos urgentes frente a él. Señor Richardson, la junta directiva espera su decisión sobre la adquisición. Marcus asintió, dando su visto bueno a lo que probablemente era un acuerdo multimillonario sin inmutarse. En la pared tras él, en la puerta, se leía, Marcus Richardson, director ejecutivo, Vanguard Equity Partners. No se trataba de un empresario cualquiera. Era un hombre que controlaba carteras de inversión multimillonarias. Un hombre cuyas decisiones influían en los mercados. Un hombre que formaba parte de los consejos de administración de una docena de grandes corporaciones, entre ellas, aunque la mayoría lo desconocía, Skyward Airlines. Durante una breve pausa, Marcus sacó su teléfono y sonrió. Tenía un mensaje de Yasmín de hacía una hora. Un simple emoji de avión seguido de, ahorrando ahora, papi. Estoy siendo muy valiente. Su corazón se llenó de orgullo mientras escribía de vuelta, sé valiente, sé una chica. En K-First Class te atenderán muy bien. La abuela está esperando. No tenía motivos para dudarlo. Había pagado más de $1,200 por ese billete de primera clase precisamente porque creía que su hija estaría más segura allí, mejor supervisada y mejor cuidada. Confiaba en que el precio que pagaba garantizaba un servicio de primera clase para su pequeña. No tenía ni la más remota idea de lo que realmente estaba sucediendo a 35.000 pies por encima de él. De vuelta en el vuelo 447, el avión había alcanzado la altitud de crucero y el servicio estaba comenzando. Según el protocolo de la aerolínea, Vanessa debía realizar una breve sesión informativa con Yasmín. Como auxiliar de vuelo supervisora de una menor no acompañada, tenía la obligación de explicarle cómo funcionaba el botón de llamada, repasar los procedimientos de emergencia y asegurarse de que Yasmín se sintiera cómoda y segura. Lo que realmente sucedió fue esto. Vanessa apareció en el asiento de Yasmín durante exactamente 15 segundos, la miró con un fastidio apenas disimulado y dijo con voz plana y fría, si necesitas algo, pulsa el botón, pero intenta no molestarme. Entonces dio media vuelta y se marchó antes de que Yasmín pudiera siquiera responder. Inmediatamente, la actitud de Vanessa cambió por completo al acercarse a la familia Harford al otro lado del pasillo. Su voz se volvió cálida, casi musical. Buenos días. ¿Cómo estamos por aquí? ¡Ay! ¡Qué adorables son ustedes dos! Exclamó sonriendo a los niños Harford, un niño y una niña, ambos blancos, de la misma edad que Yasmín. ¿Quieren galletas? ¿Y libros para colorear? Tengo unos paquetes de actividades muy divertidos. Y déjenme traerles jugo de manzana. ¿Manzana o naranja? Manzana. Ambos niños respondieron al unísono.
Manzana, entonces. Enseguida, dijo Vanessa casi cantando. Yasmín observaba desde su asiento, cada vez más confundida. ¿Por qué la azafata era tan amable con esos niños y tan fría con ella? El carrito de bebidas pasó unos 20 minutos después. Vanessa se detuvo en cada fila preguntando a los pasajeros que deseaban, charlando amablemente con los pasajeros blancos. Cuando llegó a George Patterson en el asiento 1A, su voz adquirió un tono familiar. Señor Patterson, su whisky de siempre. Por supuesto, enseguida, señor. Qué gusto verlo volar con nosotros de nuevo en el asiento de Richard Brennan. Señor Brennan, pensé que era usted. Permítame que se acomode. ¿Puedo traerle algo? El carrito se acercó a la fila de Yasmín. Ella se enderezó un poco, lista para pedir algo de beber con cortesía, como le había enseñado su padre. Vanessa la miró brevemente. Luego, apartó la vista deliberadamente y pasó el carrito sin detenerse. Yasmín tenía la mano medio levantada. Tenía la boca abierta, lista para hablar. Pero Vanessa siguió caminando. Confundida, Yasmín bajó la mano. Quizás la azafata regresaría. Quizás simplemente no la había visto. Pasaron 20 minutos. Yasmín observó cómo otros pasajeros recibían bebidas, refrigerios y toallas calientes. Esperó pacientemente, sin querer molestar, pero con cada vez más sed. Finalmente, se armó de valor. Cuando Vanessa pasó de nuevo, Yasmín levantó la mano y dijo cortésmente, «Disculpe, señora». Vanessa siguió caminando. Ni siquiera se detuvo. Era como si Yasmín no hubiera dicho nada. Yasmín sintió que se le calentaban las mejillas. ¿Había hecho algo mal? ¿Error? Esperó unos minutos más y recordó lo que Vanessa le había dicho sobre el botón de llamada. Extendió la mano y lo pulsó. La lucecita sobre su asiento se encendió. Esperó 5 minutos, 10 minutos. Podía ver a Vanessa al frente del vagón riendo con los padres de Hartford, sin ninguna prisa. Finalmente, tras 10 minutos, Vanessa se acercó al asiento de Yasmín, pero la calidez que había tenido con todos los demás pasajeros había desaparecido por completo. ¿Qué? Espetó. Yasmín se estremeció ante el tono, pero intentó sonreír. ¿Me podría dar un poco de zumo de manzana como el que tienen esos niños? El rostro de Vanessa se endureció. Solo tenemos una cantidad limitada. Es para nuestros pasajeros habituales, dijo Yasmín, con la sonrisa desvanecida. Pero mi papá dijo que en primera clase lo tiene todo. Él pagó mi boleto. Los labios de Vanessa se curvaron en una mueca que no era del todo una sonrisa. Bueno, entonces tal vez tu papá debería haber viajado contigo. Prueba con agua. Se alejó antes de que Yasmín pudiera responder, dejando a la niña sentada allí, confundida y dolida, aferrada al señor Happers con más fuerza que nunca. Y entonces las cosas empeoraron. Unos 30 minutos después del despegue, los niños Hartford, que habían estado sentados relativamente tranquilos, de repente se desabrocharon los cinturones de seguridad y comenzaron a correr por el pasillo de primera clase. Jugaban a la mancha, riendo a carcajadas, con los pies resonando en la alfombra. «Te voy a atrapar», gritó el niño, persiguiendo a su hermana. «No, no lo harás», chilló ella, esquivando los asientos. Vanessa salió de la cocina, y Yasmín esperaba que les dijera a los niños que se sentaran. Después de todo, ¿acaso no era peligroso correr por el pasillo? Pero en lugar de eso, Vanessa se rió. «Oh, vosotros dos, qué energía. Venid, venid». Sacó una bolsa de galletas de la nada. «Tomad más. Eso os ayudará a calmar la emoción». Los niños rieron y cogieron las galletas, para luego volver a correr. Mientras tanto, Yasmín se había acomodado en su asiento para ver mejor por la ventana. Acomodó al señor Happer en su regazo y se inclinó ligeramente hacia el cristal para ver las nubes. Ese niño no para de moverse. Distrae. La voz de George Patterson resonó en el vagón desde 2 filas más arriba.
Antes de que Yasmín se diera cuenta, Vanessa estaba de pie frente a ella. Tienes que quedarte completamente quieta. Esto no es un parque infantil. Yasmín se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Lo siento, señora. Solo estaba mirando por la ventana. Quédate quieta, repitió Vanessa, con cada palabra tan cortante como una bofetada. Yasmín no se movió. Se quedó rígida en su asiento, apenas respirando, agarrando al señor Harper con tanta fuerza que sus nudillos se habrían puesto blancos si se hubieran visto. Detrás de ella, todavía podía oír a los niños Harford corriendo y riendo. Pero al parecer, eso no importaba. Solo ella tenía que quedarse quieta. Entonces comenzó el servicio de comidas. La primera clase de esquiguarda Irlines era conocida por su experiencia gastronómica de primera clase. Vanessa trajo las comidas con una presentación elaborada, describiendo cada plato como un camarero de un restaurante de 5 estrellas. Para los niños Harford, aquí tienen, queridos. Les tengo nuggets de pollo y macarrones con queso. Y miren, un postre especial con salsa de chocolate. ¿A qué tiene buena pinta? Para George Patterson, su costilla, señor, al punto, justo como le gusta, con verduras asadas y puré de patatas con ajo. Buen provecho para Richard Brennan. Salmón a la plancha con salsa de mantequilla y limón. Señor Brennan, recuerdo que es su plato favorito. Cada comida se presentaba con elegancia, una sonrisa y un comentario cordial. Entonces Vanessa llegó a la fila de Yasmín. Su expresión cambió al instante. Sin decir palabra, sin siquiera mirarla directamente, dejó caer una bandeja sobre la mesita. Yasmín la miró. Era una comida estándar de clase turista. Un sándwich envasado, una bolsita de papas fritas y una manzana. Todavía tenía el envoltorio de plástico. Nada que ver con lo que habían recibido los demás. Ni siquiera era una comida de primera clase. Yasmín miró los elaborados platos de los niños Harford y luego su sándwich envuelto. Confundida, dijo en voz baja, disculpen, creo que esta no es la comida que me corresponde. Los otros niños recibieron lo que les tocó, la interrumpió Vanessa bruscamente. Agradece. Desde el otro lado del pasillo, la voz de Richard Brennan resonó lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la cabina la oyera. Probablemente ya estaban acostumbrados a los cupones de alimentos. Las risas se extendieron por la cabina de primera clase. George Patterson soltó una risita. Linda Patterson asintió con complicidad, como si Brennan hubiera hecho una observación perfectamente razonable. Yasmín no sabía qué eran los cupones de alimentos. Tenía 10 años. Pero por las risas, por el tono, por la forma en que la miraban, supo que era para herirla. Y así fue. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró hacia abajo. Yasmín miraba su sándwich envuelto, completamente sin apetito. No comió nada. Simplemente se quedó sentada, intentando hacerse lo más pequeña posible, deseando poder desaparecer. Desde su asiento en la fila 4, Patricia Hayes finalmente habló. Eso es completamente inapropiado. Es una niña. Varios pasajeros la miraron con furia. Las risas cesaron, pero no por vergüenza, sino porque les molestaba que alguien se hubiera atrevido a interrumpir su diversión. Patricia no dijo nada más. Había expresado su objeción simbólica, pero no estaba dispuesta a insistir. Desvió la mirada, y Yasmín se quedó allí sentada, sola, humillada y completamente confundida sobre qué había hecho para merecer ese trato. Pero la cosa no había terminado. Ni mucho menos. Pasó otra hora. Yasmín no había bebido nada desde antes de embarcar. Tenía la garganta seca y los labios resecos. El sándwich permanecía intacto en su bandeja, sin ninguna bebida. Volvió a pulsar el botón de llamada, esperó y observó cómo Vanessa se movía por la cabina, rellenando las bebidas de los demás pasajeros. Los pasajeros charlaban y reían, sin siquiera mirar a Yasmín, a pesar de que la luz de llamada sobre su asiento estaba claramente encendida. Desesperada,
Yasmín finalmente se armó de valor para hablar cuando Vanessa pasó junto a su asiento por quinta vez. «Por favor, señora», dijo en un susurro apenas audible. «¿Me da agua?». Vanessa se detuvo, dejó escapar un suspiro dramático y exagerado, y puso los ojos en blanco como si Yasmín le hubiera pedido un favor imposible. «Bien, espera aquí». Su tono despectivo, como si Yasmín pudiera irse a cualquier parte, lo delataba. Regresó unos minutos después con un vasito de plástico casi lleno hasta el borde de un líquido rojo oscuro, jugo de arándano. No era el agua que Yasmín había pedido, y no lo dejó con cuidado. Lo colocó bruscamente en el borde de la bandeja de Yasmín. Descentrado, inestable. El líquido chapoteaba peligrosamente cerca del borde. Yasmín se quedó mirando el vaso rebosante, tambaleándose al borde de la bandeja. No era agua, pero estaba demasiado intimidada, demasiado abatida por las últimas 2 horas como para decir nada. Al menos era algo para beber. «Gracias», susurró. Vanessa ya se había marchado. Jazmín miró la taza. Estaba tan llena que cualquier movimiento podría hacer que se derramara, y sus manos eran pequeñas, y estaba nerviosa. Con sumo cuidado, extendió ambas manos para alcanzar la taza, intentando estabilizarla mientras la acercaba a sus labios. Y fue entonces cuando sucedió. El avión se topó con una zona de turbulencias. Un pequeño bache, de esos que ocurren en todos los vuelos. Pero fue suficiente. La taza se inclinó. El jugo de arándano salpicó hacia adelante, parte cayó sobre la bandeja de Yasmín y empapó su camiseta de unicornio, pero la mayor parte roció directamente a Vanessa, que se había inclinado sobre el asiento de delante para recoger una bandeja. Un líquido rojo salpicó el impecable uniforme blanco de Vanessa, su manga, su pecho. Manchas oscuras que se extienden por la tela. «Lo siento mucho», jadeó Yasmín con voz temblorosa por el pánico. «Lo siento mucho. El avión se movió sin que yo lo hiciera. Por favor, lo siento». Pero Vanessa no escuchaba. Su rostro se puso rojo de rabia, sus ojos se clavaron en Yasmín con puro odio. «Sea», empezó a decir, con la voz temblando de furia. «Mira lo que has hecho. No fue mi intención». Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas. «Lo siento, por favor». El avión dio un bandazo. «Lo lamento». Y fue entonces cuando Vanessa levantó la mano. La bofetada fue tan rápida e inesperada que Yasmín ni siquiera tuvo tiempo de inmutarse. El crujido resonó en toda la cabina. Yasmín ladeó la cabeza bruscamente. Un dolor agudo le estalló en la mejilla. El señor Happers cayó de su regazo al suelo. La taza volcada resonó tras él. Y entonces se hizo el silencio. Silencio absoluto, atónito. Excepto por un sonido. Una niña de 10 años comienza a llorar. No solo llorar, sollozar. El tipo de sollozo que proviene del miedo, del dolor y de la completa traición a la confianza. Vanessa permanecía de pie sobre ella, con las manos aún en alto, respirando con dificultad, con jugo rojo goteando de su uniforme. Eso es lo que pasa cuando uno no sabe comportarse. Lanzar bebidas a los miembros de la tripulación. «Yo no lo tiré», sollozó Yasmín, llevándose la mano a la mejilla que ardía. «El avión dio un bandazo. Yo no lo lancé. No lo hice». Pero nadie prestaba atención porque George Patterson ya estaba asintiendo con aprobación. «Bueno, no debería haber tirado su bebida. Los niños de hoy no tienen disciplina». Y Richard Brennan añadía: «Por fin alguien les pone un alto. Esta gente tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias». Una niña de 10 años acababa de ser golpeada en la cara por un adulto. Y en lugar de indignación, en lugar de horror, estos pasajeros lo defendían, lo aprobaban. Porque para ellos, Yasmín no era una niña asustada que había tenido un accidente. Era como ellos. Era alguien a quien había que poner en su sitio. Los padres de Hartford acercaron a sus hijos, susurrándoles: «¿Ves? Por eso hay que portarse bien en los aviones». Robert,
El auxiliar de vuelo mayor, que lo había presenciado todo, no hizo nada, permaneció allí en silencio, asintiendo levemente en señal de aprobación a Vanessa. Jessica, la joven auxiliar de vuelo, parecía horrorizada pero paralizada, demasiado asustada para contradecir a un miembro veterano de la tripulación. Solo Patricia Hayes se movió. Se levantó de su asiento, su voz rompiendo el murmullo: «Dios mío, tiene 10 años. Acabas de golpear a una niña». Pero otros le respondieron: «No se meta, señora. La azafata sabe lo que hace». La niña necesitaba aprender a respetar. Y en medio de todo, Yasmín permanecía sentada, con la mano presionada contra su mejilla ardiendo, lágrimas corriendo por sus mejillas, sollozando las mismas palabras una y otra vez: «Quiero a mi papá. Por favor, quiero a mi papá. No quise derramarlo. Lo siento. Lo siento». Vanessa la miraba fijamente, con una indignación moral reflejada en su rostro. Agredió a una miembro de la tripulación. Eso es un delito federal. Podría hacer que la arrestaran cuando aterricemos. Un delito federal. Estaba amenazando con hacer arrestar a una niña de 10 años por derramar jugo durante las turbulencias. Yasmín apenas podía respirar entre lágrimas. «Yo no lo hice. El avión se sacudió. Yo no lo tiré». Pero varios pasajeros ya estaban sacando sus teléfonos. No todos estaban de acuerdo con lo que acababa de suceder. Algunos estaban grabando, documentando, sabiendo que lo que acababan de presenciar estaba muy mal. Patricia Hayes se arrodilló junto al asiento de Yasmín, con el teléfono ya en la mano, marcando un número que había encontrado en los documentos de Yasmín como menor no acompañada. A 300 metros de distancia, en esa sala de juntas de Chicago, el teléfono de Marcus Richardson empezó a sonar. «Ahora, déjenme preguntarles algo, y quiero que comenten abajo. ¿Qué harían si vieran a un adulto golpeando a un niño en un avión? ¿Intervendrían? ¿Lo grabarían? ¿O se quedarían callados como la mayoría de los pasajeros? Y si quieren ver qué pasa cuando el padre de esta niña se entere de lo que le hicieron a su hija, tienen que suscribirse ahora mismo, porque Marcus Richardson está a punto de subir a ese avión. Y cuando lo haga, toda la industria aérea lo va a sentir». Una bofetada había resonado. Las lágrimas de Yasmín caían. Y el mundo de Vanessa estaba a punto de derrumbarse. Ella aún no lo sabía. Permítanme llevarlos de vuelta a ese momento. El momento en que todo cambió. Yasmín extendió la mano hacia el vaso de jugo de arándano con ambas manos. Manitas. Estaba llena hasta el borde. La había dejado descuidadamente en el borde de la bandeja. Tenía que tener mucho cuidado. Lentamente, la acercó a sus labios. Y entonces el avión se sacudió. Solo un pequeño bache. Turbulencia normal. Pero fue suficiente. El vaso se volcó. El jugo de arándano salpicó la camisa de Yasmín, su bandeja y directamente el impecable uniforme blanco de Vanessa, que se inclinaba sobre el asiento de delante. «Lo siento mucho. Lo siento mucho». El avión se movió y la voz de Yasmín era puro pánico. Vanessa se giró de golpe. Su rostro enrojeció de rabia. «Mira lo que has hecho. No era mi intención. Lo siento. Por favor. Lo siento». Yasmín ya lloraba, aterrorizada. Y entonces la mano de Vanessa se alzó. ¡Crack! La bofetada resonó en primera clase como un disparo. La cabeza de Yasmín se ladeó bruscamente. Cayó hacia atrás contra la ventana, llevándose la mano a la mejilla. El señor Happers se desplomó al suelo. Y entonces se oyeron sollozos profundos, aterrados, el llanto de una niña que no entiende lo que acaba de pasar. Eso es lo que pasa cuando no se sabe comportar. «Les tiré las bebidas a los miembros de la tripulación», gritó Vanessa. «Yo no la tiré», sollozó Yasmín. «El avión se sacudió. Yo no la tiré». Una marca roja de mano ya se formaba en su piel oscura, y fue entonces cuando los pasajeros revelaron su verdadera naturaleza. George Patterson asintió con aprobación. «Bueno, no debería haber tirado su bebida.
Los niños de hoy no tienen disciplina. Linda Patterson coincidió. En mis tiempos, los niños sabían comportarse mejor en los aviones. Richard Brennan incluso sonrió. Por fin alguien pone un alto. Esta gente tiene que aprender que hay consecuencias. Los padres de Hartford susurraron a sus hijos. ¿Ven? Por eso se comportan bien en los aviones. Robert, el auxiliar de vuelo mayor, no hizo nada, solo asintió con aprobación hacia Vanessa. Jessica parecía horrorizada, pero paralizada, demasiado asustada para intervenir. Entonces Patricia Hayes se puso de pie. Dios mío, ella. 10 años. Acabas de golpear a una niña. Otros pasajeros la increparon de inmediato. No se meta, señora. La azafata sabe lo que hace. La niña necesitaba aprender a respetar. Patricia los ignoró y se arrodilló junto a Yasmín. Cariño, tranquila. Fue un accidente. No hiciste nada malo. Yasmín estaba desconsolada. Quiero a mi papá. Por favor. Quiero a mi papá. No quise derramarlo. Lo siento. Lo siento. Vanessa insistió. Agredió a un miembro de la tripulación. Eso es un delito federal. Podría hacer que la arrestaran. Patricia sacó su teléfono y grabó la huella de la mano, las lágrimas, la evidencia. Otros pasajeros en las filas traseras también grababan. Sabían que estaba mal. Patricia encontró el número de contacto de emergencia y marcó. 300 metros. Marcus Richardson estaba en plena presentación cuando su teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Algo lo impulsó a contestar. Marcus Richardson. Señor Richardson. Mi nombre es Patricia Hayes. Estoy en el vuelo de su hija. Señor, una azafata acaba de... Le dio una bofetada a su hija. El mundo se detuvo. ¿Qué acaba de decir? Su hija derramó jugo durante las turbulencias. La azafata le dio una fuerte bofetada. Tiene la marca de una mano en la cara. De fondo, Marcus lo oyó. La voz de su hija, aterrada. Papá, papá, ayúdame. Pásame a mi hija al teléfono ahora. Papá. La voz de Yasmín se quebraba. Hija, papá está aquí. Cuéntame exactamente qué pasó. Entre sollozos, el avión se sacudió y se me derramó el jugo sobre la señora y ella me golpeó. Papá. Y le dije, lo siento, pero me golpeó. Y todos dicen que soy mala, pero no fue mi intención. Basta. Escúchame. No eres mala. No hiciste nada malo. ¿Me entiendes? Nada malo. Pero papá, el jugo fue un accidente. Los accidentes ocurren. Los adultos nunca golpean a los niños. Marcus logró que Patricia volviera al teléfono. Ella le contó todo. La discriminación al abordar, la negativa a prestar el servicio, el comentario sobre los cupones de alimentos, la bofetada, los pasajeros defendiéndola. ¿Qué tan grave es la marca? Se ven los contornos de los dedos. ¿Quién más lo presenció? Al menos 6 de nosotros estamos grabando varios videos. Quédate con mi hija. Estoy haciendo llamadas. Marcus Sunup. 20 ejecutivos observaron cómo su director ejecutivo se transformaba en algo que jamás habían visto. Un padre cuya hija había resultado herida. En su primera llamada a su asistente, expresó una calma escalofriante. Sara, libera mi agenda. Todo. Comunícame con mi equipo legal. Ahora, consígueme el número directo del director ejecutivo de Skyward Airlines. Segunda llamada a su jefe de seguridad, James. Necesito información completa sobre la tripulación del vuelo 447 de Skyward. Todas las quejas presentadas contra la jefa de cabina. La quiero en 30 minutos. Tercera llamada a su abogado, Mike. Alguien acaba de agredir a mi hija de 10 años en un avión. Cargos federales. Quiero que se desestimen. Cuarta llamada al servicio al cliente de Skyward. Conécteme con su director ejecutivo. Señor, no puedo. Permítame ser muy claro. Me conectará con su director ejecutivo en 60 segundos.
O llamo al Wall Street Journal y a CNN y les explico cómo su aerolínea permitió una niña agredida. 60 segundos. Lo transfirieron a un gerente de nivel medio que intentó ganar tiempo. Señor, estoy seguro de que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido. Su auxiliar de vuelo golpeó a mi hija de 10 años en la cara. Ahora hay evidencia en video. Contácteme con alguien con autoridad o llamaré a mis abogados en la FAA. Señor, tendremos que investigar. De acuerdo. Permítame presentarme. Mi nombre es Marcus Richardson. Soy el director ejecutivo de Vanguard Equity Partners. Poseemos el 40% de las acciones con derecho a voto de Skyward Airlines. Controlamos su junta directiva. Ahora, ¿tengo su atención? Silencio sepulcral, luego frenético. Señor Richardson, espere a nuestro director ejecutivo. Elizabeth Chen tomó la palabra, con voz tensa. Señor Richardson, me acaban de informar. Estoy absolutamente horrorizada. Esto es lo que va a suceder. Esa auxiliar de vuelo será apartada de mi hija inmediatamente. La policía de Chicago se reunirá con el avión. Quiero las grabaciones completas de todas las cámaras del avión y quiero que cada persona que la defendió ese ataque fue desviado. ¿Me entiendes? Sí. Sí, te entiendo. Marcus colgó y abrió el informe de su jefe de seguridad. Vanessa Peterson, 20 años en Skyward, 127 quejas, 31 por discriminación racial, 12 por menores, 8 por agresión física. Todas y cada una de las quejas fueron desestimadas por infundadas. No era un incidente aislado. Era un patrón que habían ignorado durante 2 décadas. Marcus apretó con fuerza el teléfono. Su hija no solo había sido agredida por una azafata racista. Había sido víctima de un sistema entero. Y ese sistema estaba a punto de colapsar. ¿Cuántas quejas se necesitan para que una empresa asuma su responsabilidad? Deja un comentario abajo porque se ignoraron 127 quejas antes de que una niña de 10 años recibiera una bofetada. Si quieres ver qué pasa cuando este padre suba a ese avión, suscríbete ahora mismo porque Marcus Richardson está a punto de derribar un imperio. La justicia llegaría pronto. Mientras Marcus se movilizaba desde tierra, Vanessa se dirigió a la cabina con su versión de los hechos. Capitán Davis, tenemos una situación. Una menor no acompañada me arrojó su bebida y luego se puso histérica cuando la corregí. Tuve que sujetarla físicamente por seguridad. El capitán Davis se dirigió a primera clase esperando encontrar a una niña problemática. Lo que encontró fue a una niña de 10 años con la marca de una mano en la cara, abrazando un conejito de peluche, llorando en silencio. Esto no era un simple altercado. Esto era terror. Patricia se puso de pie de inmediato. Capitán, lo presencié todo. Esa niña derramó accidentalmente su bebida durante las turbulencias y esta azafata la golpeó. Tengo el video. Nosotros también. Otros 2 pasajeros intervinieron. El capitán revisó la grabación. Turbulencias. Derrame accidental. La disculpa inmediata de Yasmín. Luego la bofetada. Clara. Agresión innegable. George Patterson protestó. Ese video no muestra lo que sucedió antes. La niña fue problemática desde el principio. El capitán Davis se arrodilló a la altura de Yasmín. Cariño, ¿puedes decirme qué pasó? Entre lágrimas, el avión se sacudió y mi vaso se derramó y dije. Lo siento, pero me golpeó y me dolió y no fue mi intención. El capitán se puso de pie, con voz firme. Vanessa Peterson, inmediatamente confinada al área de descanso de la tripulación. Prohibido el contacto con pasajeros. Capitán, yo solo. Ahora, se dirigió a Robert. Usted presenció esto y no hizo nada. Está suspendido. En cuestión de minutos, el capitán estaba hablando por teléfono con el director ejecutivo Chen. Señora, un auxiliar de vuelo agredió a una menor no acompañada de 10 años. Se aprecia la huella de la mano. Hay varios testigos y pruebas en video. Consígame todo.
Me pondré en contacto con la policía de Chicago y la FAA. Se envió la notificación a la FAA. Agresión federal a una aeronave. Víctima menor. Se contactó con la policía de Chicago. Los agentes abordarían al aterrizar. Jessica fotografió la herida de Yasmín. Le brindó primeros auxilios, con las manos temblando. Lo siento mucho. Debí haber hecho algo antes. Patricia se quedó con Yasmín. Tu papá está muy orgulloso de ti. Eres muy valiente. George Patterson y Richard Brennan intentaron dar declaraciones en defensa de Vanessa. El capitán Davis los interrumpió. Todo lo que digan puede usarse en un proceso penal. Guárdenlo para la policía. Sus rostros se transformaron. Pálida. En la zona de la tripulación, Vanessa estaba sentada con Robert, convencida de que eran víctimas. Esto es ridículo. Solo hacía mi trabajo. Marcus salió de su sala de juntas sin dar explicaciones. Su coche lo esperaba. Seguridad había gestionado un acceso prioritario a la puerta de embarque. Mientras corría hacia OARE, su teléfono vibró con el informe de seguridad. Vanessa Peterson, 127 denuncias en 20 años, 31 por discriminación racial, 12 por menores, 8 por agresión física. Todas desestimadas. Los nudillos de Marcus se pusieron blancos de la tensión al sujetar el teléfono. Esta mujer había estado aterrorizando a pasajeros negros, especialmente niños, durante 2 décadas, y Skyward la había protegido. El director ejecutivo, Chen, llamó con novedades. La voz de Marcus era como la de Ise. Esa mujer está despedida antes de que aterrice el avión, y todos los que ignoraron las 127 denuncias, también. Revisó el rastreador de vuelos obsesivamente. Todavía faltaban 30 minutos. 30 minutos para poder abrazar a su hija. En el avión, Yasmín preguntó en voz baja, «¿Papá se enfadará conmigo?» Patricia sonrió. «Cariño, no se enfadará. Está enojado contigo. Está loco por ti». El avión comenzó su descenso. Abajo, un ejército esperaba. La policía de Chicago, ejecutivos corporativos, equipos legales y un padre muy peligroso. Las ruedas tocaron tierra. El avión rodó por la pista. Damas y caballeros permanecieron sentados. Las fuerzas del orden abordarán primero. La puerta se abrió. Entraron los policías. Hacia el cielo. Los ejecutivos los siguieron. Y luego Marcus Richardson. Todas las miradas se volvieron hacia él. Alto, poderoso, traje caro. Rostro impasible. Sus ojos escudriñaban la cabina con precisión láser. «Papá». La voz de Yasmín se quebró de alivio. Marcus se movió por primera clase como una fuerza de la naturaleza. Los pasajeros se apartaron instintivamente. Llegó hasta Yasmín y se arrodilló, con delicadeza, examinando su rostro. La huella de su mano aún estaba allí, nítida sobre su piel morena, su mandíbula apretada. «Estoy aquí, mi niña. Papá ya está aquí. Estás a salvo». Yasmín se derrumbó por completo. «Papá, me porté bien. Prometo que me porté bien. No quise derramar nada». Marcus la abrazó con fuerza, con cuidado y protección. «Lo sé. Sé que fuiste buena y que nada de esto fue tu culpa». Ella sollozó contra su hombro mientras él la sostenía, susurrándole palabras de consuelo. George Patterson murmuró, «Por fin, quizá ahora podamos». Marcus giró la cabeza y lo miró fijamente con una mirada que podría congelar el fuego. «Si yo fuera tú, no diría ni una palabra más». Patterson cerró la boca de golpe. Marcus se puso de pie y alzó a Yasmín en brazos. Ella lo abrazó por el cuello, con el rostro oculto en su hombro. Él miró a Patricia. «Gracias por proteger a mi hija. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero tú fuiste la única que lo hizo». Su mirada recorrió a los pasajeros que defendieron la agresión. «No lo olvidaré». Se dirigió a la policía. «Soy Marcus Richardson. Esta es mi hija, Yasmín.
Quiero presentar cargos completos. Agresión a una menor. Poner en peligro a un menor. Todo lo que corresponda. Entendido, señor. Marcus miró a la ejecutivos de Skyward. ¿Dónde está? Confinada en la zona de descanso de la tripulación. Señor Richardson. Quiero verla. Señor, no creo que eso fuera una petición. Asintieron nerviosamente. ¿Qué le dirían a alguien que agrediera a su hijo? Comenten abajo. Y si quieren ver qué sucede cuando Marcus se encuentra cara a cara con Vanessa, suscríbanse ahora mismo porque lo que sucede después es legendario. En la puerta de embarque, la policía se puso a trabajar de inmediato. Fotografías de la lesión de Yasmín desde múltiples ángulos. La huella de la mano documentada al detalle. Su ropa manchada de jugo fue recogida como evidencia. Patricia dio su declaración detallada. Otros 2 pasajeros corroboraron cada palabra. Se entregó evidencia en video. Múltiples ángulos nítidos. Luego fueron por Vanessa. Fue sacada de la zona de descanso de la tripulación esposada, aún protestando. Ella me agredió. Miren mi uniforme. La respuesta del oficial de policía fue seca. Señora, está siendo acusada de agresión a un menor. Tiene derecho a guardar silencio. El rostro de Vanessa pasó de la indignación a la palidez en segundos. Robert fue interrogado a continuación. Cuando se le preguntó por qué, no intervino, admitió, no pensé que fuera tan grave. Sus prejuicios quedaron al descubierto. Marcus, con Yasmín en brazos, observaba la escena. Luego se dirigió a George Patterson. Su voz era baja. Peligroso. Defendiste a alguien que golpeó a mi hija. Una niña de 10 años. Recuérdalo cuando salgas en las noticias, bramó George. Mira, no puedes amenazar. Eso no fue una amenaza. Fue una promesa. Tu cara aparece en varios videos defendiendo el abuso infantil. Buena suerte con eso. Richard Brennan intentó escabullirse. Marcus le bloqueó el paso. Sé quién es usted, señor Brennan. Su empleador recibirá el video completo de sus comentarios mañana por la mañana. Brennan palideció. La familia Harford intentó irse en silencio. Patricia los increpó. No dijeron nada. Dejaron que una niña resultara herida y no dijeron nada. La directora ejecutiva, Elizabeth Chen, llegó visiblemente angustiada y se acercó a Marcus para disculparse. Aquí no. No delante de mi hija. A la sala de conferencias ahora. Patricia abrazó a Yasmín con ternura antes de irse. Es una niña especial. La has educado bien. Esto no fue culpa suya. Mientras Marcus llevaba a Yasmín en brazos por la terminal, ella preguntó en voz baja, «Papá, ¿por qué esa gente fue tan mala conmigo? ¿Qué hice mal?» A Marcus se le partió el corazón. ¿Cómo se le explica el racismo a una niña de 10 años? Cariño, no hiciste nada malo. Hay gente que simplemente es cruel y se equivoca, y papá se asegurará de que no puedan lastimar a nadie más. En una sala de conferencias del aeropuerto, comenzó el ajuste de cuentas. El director ejecutivo Chen, el equipo legal, el director de recursos humanos Kenneth Price, el vicepresidente de operaciones Thomas Bradford, la gerente regional Patricia Walls. Marcus entró con Yasmín, aún de la mano. La sentó a su lado. Ella se aferró a Mr. Happers. La marca de la mano aún era visible en su rostro. Su estrategia era deliberada. Hacer que la miraran, que vieran a la verdadera víctima, no un informe abstracto de un incidente. Los videos se reprodujeron. Todos los ángulos del ataque, el miedo de Yasmín, la violencia de Vanessa, los pasajeros racistas animándola. Luego, el equipo de Marcus presentó en pantalla el historial completo de Vanessa. 20 años de advertencias ignoradas. Marcus habló, con voz controlada pero letal. Vanessa Peterson ha trabajado para ustedes durante 20 años. En ese tiempo, ha tenido 127 quejas. 31 mencionaban discriminación racial. 12 involucraban maltrato infantil. 8 involucraban agresión física.
Todas fueron desestimadas por infundadas. Y hoy, agredió a mi hija de 10 años mientras los pasajeros la vitoreaban. Así que, aquí está mi pregunta. ¿Quién permitió que esto sucediera? Silencio. Kenneth Price intentó defenderse. Señor Richardson, entiendo que esté molesto, pero las quejas a menudo se exageran. La furia de Marcus estalló. ¿Exageradas? Miren la cara de mi hija. Tiene la marca de una mano en la cara. Tiene 10 años. ¿Qué parte es exagerada? Patricia Walsh intentó minimizar los daños. En defensa de Vanessa, los pasajeros pueden ser difíciles. Tiene 10 años. Derramó jugo durante las turbulencias. ¿Esa es su definición de difícil?, preguntó Thomas Bradford. Disciplinaremos a la empleada involucrada. Marcus se rió fríamente. Disciplina. Ya está arrestada. Va a ir a prisión. Mi pregunta es, ¿qué les pasará a todos ustedes que la encubrieron durante 2 décadas? El director ejecutivo Chen habló. Arriba. El señor Richardson tiene razón. Esto es un fallo sistémico. Protegemos a una empleada por encima de los pasajeros, por encima de los niños. Marcus expuso sus exigencias. Vanessa Peterson, despedida inmediatamente. Robert Chen, despedido por complicidad. Patricia Walsh, despedida por desestimar las quejas. Kenneth Price, despedido por tolerar el racismo. Thomas Bradford, renuncia o fuerzo una votación en la junta directiva. Algunos ejecutivos lo consideraron excesivo y dijeron que debían esperar a la investigación. La voz de Marcus se impuso. No necesito su aprobación. Controlo el 40% de las acciones con derecho a voto. Puedo destituir a todos los presentes. La única pregunta es si se marchan en silencio o si hago esto público. Ese video se va a viralizar igualmente. La cuestión es si Skyward actúa o protege a los racistas. La sala quedó en silencio. 1 a 1. Accedieron. Esa misma noche, el video se filtró en Internet. En cuestión de horas, justicia para Yasmín era tendencia mundial. Todas las grandes cadenas de televisión lo retomaron. Niña agredida en primera clase. El patrón de racismo de la aerolínea al descubierto. En su suite de hotel, Yasmín preguntó a su padre y a su abuela, «Papá, ¿por qué me odiaba esa señora? Ella ni siquiera me conocía». Marcus le dio una explicación sobre racismo, prejuicios y juzgar a las personas por el color de su piel en lugar de por su carácter, adaptada a su edad. La respuesta de Yasmín fue de una sabiduría sencilla. ¡Qué tontería! Al señor Happers no le importa el color de la piel de la gente. La hija de Marcus estaba enseñando una decencia humana básica que los adultos se niegan a aprender. Las noticias repitieron el video una y otra vez. La imagen de Vanessa. La identificación de los pasajeros racistas. George Patterson, banquero jubilado. Empresas locales lo despidieron de sus juntas directivas. Richard Brennan, vicepresidente senior de una consultora, fue suspendido de inmediato. Se protegió la privacidad de la familia Harford, pero fueron criticados por su silencio. Skyward anunció despidos inmediatos y una revisión de sus políticas. El director ejecutivo, Chen, ofreció una disculpa pública dirigida específicamente a Yasmín. Las acciones cayeron un 15% en las operaciones fuera de horario. Se intensificaron las llamadas a boicotear la empresa y luego otras víctimas se animaron a denunciar. Decenas de personas compartieron experiencias similares a las de Vanessa. El patrón era innegable. 3 meses después, Vanessa fue a juicio, acusada de agresión grave a un menor, poner en peligro a un menor y presentar una denuncia falsa. Su defensa alegó que se sintió amenazada por el comportamiento agresivo de Yasmín. El video hizo imposible esa defensa. La fiscalía presentó las grabaciones, el historial de denuncias y el patrón de animadversión racial. Yasmín testificó por videoconferencia para evitar el trauma de un juicio. Se mantuvo tranquila, clara y coherente. Veredicto: culpable de todos los cargos. Sentencia: 2 años de cárcel,
3 años de libertad condicional, terapia para el control de la ira y antecedentes penales permanentes. Robert aceptó un acuerdo con la fiscalía por no denunciar abuso infantil, perdió sus certificaciones de agente y quedó en libertad condicional. Skyward llegó a un acuerdo con la familia Richardson por $18 millones y creó el fondo Jasmine Richardson para la seguridad y la igualdad infantil. La responsabilidad corporativa no se hizo esperar. Patricia Walsh fue despedida y su reputación destruida. Kenneth Price se vio obligado a dimitir. Su carrera en recursos humanos terminó. Thomas Bradford dimitió y fue reemplazado por un equipo directivo centrado en la diversidad. Otros 12 empleados que desestimaron denuncias fueron despedidos. La FA impuso formación obligatoria sobre prejuicios, mejoró la protección de los menores no acompañados e hizo obligatoria la investigación de las denuncias de discriminación. El Congreso aprobó la Ley de Protección de Pasajeros de Aerolíneas con disposiciones específicas para los niños y sanciones por discriminación. La voz de una niña de 10 años había transformado toda una industria. Jasmine trabajó con una psicóloga infantil para procesar el trauma y el impacto del racismo. Dio una presentación en la escuela sobre cómo alzarse contra la injusticia y los prejuicios. Concedió una entrevista a un noticiero infantil con un mensaje sereno sobre tratar a todos con amabilidad. Recibió miles de cartas de niños y familias que habían sufrido discriminación, agradeciéndole por haberles dado voz. Su proyecto de ciencia sobre la creación de sistemas justos ganó el concurso estatal. A veces todavía sentía ansiedad en espacios públicos, seguía trabajando en ello, pero se estaba fortaleciendo. Reconoció que no tenía la culpa, que alzar la voz había generado un cambio. Su vínculo con su padre se profundizó. Él le enseñó sobre resiliencia, legado, usar el privilegio y la voz por los demás. Y el señor Happers, que seguía siendo su consuelo, ahora también era un símbolo de supervivencia y valentía. 6 meses después, Marcus y Jasmine estaban en un aeropuerto diferente. Vacaciones familiares para visitar a la abuela. Habían elegido una aerolínea distinta por sus altas calificaciones de seguridad e igualdad. Jasmine había participado en la selección. Boletos de primera clase otra vez. Marcus le había preguntado si prefería viajar en clase económica. No debería tener que esconderme. La primera clase es para todos. Al facturar, la joven afroamericana del mostrador vio el nombre de Jasmine y la miró 2 veces. «Eres Jasmine Richardson». Jasmine asintió tímidamente, agarrando la mano de su padre. «Gracias a ti, recibí una mejor formación. Todos la recibimos. Hiciste que fuera más seguro para niños como tú». «Gracias», respondió Jasmine con sencillez. Solo quería que la gente fuera amable. Al abordar la primera clase, la azafata saludó a todos cordialmente. Jasmine observó cómo trataba a todos los pasajeros por igual. Encontraron sus asientos, el 2A y el 2B. Jasmine junto a la ventana, Marcus en el pasillo. Pasó otro menor no acompañado, un niño afroamericano, quizá de 8 años, que parecía nervioso. Jasmine le habló al pasar. ¿Es tu primera vez solo? No te preocupes. Las azafatas son muy amables en este avión, y si necesitas algo, solo tienes que pulsar el botón. Te ayudarán. El niño sonrió, su confianza crecía visiblemente. Gracias. Marcus la miró. Su hija, que había sobrevivido a un trauma, ahora ayudaba a otros a afrontar sus miedos. Mientras se preparaban para el despegue, Jasmine miró por la ventana, con el señor Happers en su regazo y una leve sonrisa en el rostro. «Papá, me alegro de que no hayamos dejado que esa señora tan mala me hiciera tener miedo a volar». Marcus sonrió. «Yo también me alegro, mi niña. Eres más valiente que la mayoría de los adultos que conozco». La azafata se acercó con bebidas. Jasmine dijo cortésmente, «Zumo de manzana, por favor». «Gracias». La cálida y sincera respuesta de la azafata. La diferencia era evidente. Jasmine Richardson tenía 10 años cuando aprendió que el odio existe incluso en primera clase,
que algunos adultos lastiman a los niños, que el color de la piel hace que algunas personas te traten como a un ser inferior. Pero también aprendió que decir la verdad importa, que la justicia es posible, que la valentía transforma los sistemas. Aprendió que merece ocupar su lugar sin empequeñecerse para que los demás se sientan cómodos. La voz de una niña no solo cambió una aerolínea. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela para que otros también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.